El Espíritu Santo está en este lugar, hermano. Desde antes de llegar el Espíritu Santo ya nos estaba esperando y ha estado ministrando nuestros corazones, y yo sé que lo seguirá haciendo a través de su santa y bendita palabra. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Mientras usted lo busca, quisiera tomar este pequeño momento para pasarle un anuncio, ¿verdad? Un saludo de nuestro pastor, de nuestros pastores. ¿Cuántos extrañan al pastor? Amén. A su esposa, a nuestra pastora, a la familia, hermanos. Hablé con él hace un momento y me decía, dale un saludo a la congregación, a la iglesia. Y bueno, quisiera pasarle esos saludos para decirles, ¿verdad? También que estemos orando por él, estemos orando por su familia. Muchos no lo saben, ¿verdad? Ellos están allá por una próxima boda de su hija, entonces están atendiendo por ahí ese tema. Pronto estarán de regreso con nosotros. Sigamos orando por ellos y sigamos clamando a Dios por los siervos del Señor. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. ¿Ya lo tenemos? Le vamos a dar lectura todos juntos, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Cuando hablamos de las múltiples diferencias, de las muchas diferencias que existen entre lo humano y lo divino, nos damos cuenta, hermanos, que una de las cosas más notables es la forma en que Dios ve. La manera en que Dios percibe las cosas es muy distinta a cómo lo hacemos los humanos. Por ejemplo, los requisitos o la preparación que el mundo exige, sobre todo en nuestros días, hermanos, que cada vez se ha elevado más esa exigencia. Es muy diferente lo que el mundo exige, hermanos. Por ejemplo, el mundo pide una mejor preparación. Quiere las personas que tengan los mejores antecedentes, los que tengan el máximo grado de estudios, un buen currículum, experiencia, que tenga habilidades, que sea una persona llena de talentos. Pero en cambio Dios dice su palabra que escoge de lo vil y ¿qué? Y menospreciado para avergonzar a los sabios. El Señor escogió pescadores, agricultores, gente del vulgo, gente con una reputación de dudosa reputación, porque las cosas terrenales, hermanos, y el reino de Dios son cosas distintas. Lo que para unos pudiera ser algo digno de elogio y admiración, para Dios pudiera ser vanidad, pudiera ser soberbia. Y la falta de comprensión de esto, hermanos, pudiera llevar a que haya muchas personas frustradas en el camino de Dios. Porque alguien pudiera decir, yo estoy preparado, yo he estudiado tantos institutos, yo he leído la Biblia tantas veces, estoy preparado, tengo experiencia, hablo hebreo, hablo griego, arameo, solamente me faltan aprender las lenguas angelicales para poder hablar también el idioma divino. Lo pudiera hacer yo mejor que cualquiera, alguien pudiera pensar de esa manera. Y es importante, hermanos, que no confundamos las cosas. Está bien que nos preparemos, está bien que podamos ser mejores cada día, pero una cosa es tratar de prepararnos o ser mejores para servir mejor al Señor, y otra cosa es querer ganarnos el favor de Dios por medio de los esfuerzos humanos, de lo que usted y yo pudiéramos hacer como hombres y mujeres. Dios busca cosas más allá, hermanos, de lo que nosotros podemos ver a simple vista. La calificación del Señor es muy diferente a cómo lo hacemos nosotros. Imagínense, por ejemplo, cómo se sentían los fariseos en los tiempos de Jesús, unas personas totalmente preparadas, doctores de la ley, maestros de la ley. Ellos se sentían superiores a los demás, lo hemos visto en prédicas pasadas, como incluso daban gracias porque no eran como las otras personas. Se comparaban con aquellos que ellos consideraban gente de baja condición, que no tenía ningún valor, y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como Él. Gracias por no hacerme un pecador como esta persona.
Imagínense cómo se sentían estas personas que tenían tan alto concepto de sí mismo al ver que Cristo escogía hombres aparentemente sin ningún valor. Imagínense, se daban cuenta del poder de Dios, del poder de Jesús, aunque no lo manifestaban abiertamente, pero ellos dicen que siempre le rodeaban, siempre andaban buscando sorprenderlo y siempre andaban buscando, tratando de que Él los escogiera, y de repente veía que se paraba con dos pescadores, de repente veía que se paraba hablándole a alguien ahí del banco de los tributos. De repente se paraba hablándole a personas que ellos decían: ¿cómo es posible si este de verdad es el Mesías? Si este viene a hacer una obra grande para esta humanidad, ¿cómo se está rodeando de gente tan incompetente? De gente que no tiene ningún valor, gente que no está preparada. Y el domingo pasado, hermanos, iniciamos hablando de la manera que Dios quitó esa venda de nuestros ojos y nos regresó la vista. ¿Cuándo se acuerdan de ese tema? Y ahora, hermanos, con la visión clara, ahora viendo nuevamente, ya con la mirada de Dios, podemos entrar al estudio de algunos puntos de la visión que tenemos aquí en Templo Betania. Yo sé que la mayoría de las personas se saben cuáles son los puntos de la visión. El primero de ellos es glorificar a Dios. Ayúdeme con el segundo. ¿Cuál es el segundo? Entonces este tema es para esta iglesia, hermano. No lo sabemos todavía. Proclamar el evangelio, hacer discípulos y servir a la comunidad. Y el día de hoy, hermanos, precisamente con la ayuda de uno de estos pescadores de Betsaida, el apóstol Pedro escribió ahí en su primera carta una de las maneras más importantes en que nosotros podemos glorificar a Dios, y es haciendo buen uso de los dones que el Señor nos ha dado. Yo titulé este mensaje: haz lo que glorifique a Dios. Diga conmigo: haz lo que glorifique a Dios, ¿verdad? Es una orden. ¿Por qué no le ordenas ahí en el amor del Señor al que está a tu lado? Dile: haz lo que glorifique a Dios. ¿A cuánto le gustan recibir órdenes? A nadie. Gloria a Dios. Haz lo que glorifique a Dios. Y en este día vamos a aprender, hermanos, vamos a entender qué debemos hacer con eso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y quisiera pasar ese primer punto. El primer punto yo le titulé: ¿de dónde proviene lo que tienes? ¿De dónde proviene lo que tienes? Es una pregunta. El apóstol Pedro, hermanos, comienza diciendo ahí en el pasaje que leímos, que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y bueno, cuando leemos esto, hermanos, una de las cosas que más nos llaman la atención es que estos términos aparentemente tan rebuscados, estos términos aparentemente tan formales, tan técnicos, sean utilizados por Pedro. ¿Quién era Pedro, hermano? ¿Qué oficio tenía Pedro? Un hombre pescador, un hombre sin ningún tipo de preparación. Y nos sorprende, y no lo digo de forma despectiva, hermano, sino que precisamente en esto consiste la gracia de Dios. Y la gracia, ¿verdad?, en lo secular es un beneficio, es un don. En el ámbito espiritual sabemos que la gracia es un favor, un regalo inmerecido de Dios hacia el hombre. Y Él está diciendo la multiforme gracia de Dios, porque no es algo específico, hermanos, que podamos encajonar, que podamos definir como una sola cosa. Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. Hebreos 12 dice que debemos tener cuidado de no caer de la gracia de Dios. Segunda de Pedro señala que es necesario que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios. Y la misma carta a los Hebreos nos invita a acercarnos confiadamente al trono ¿de qué? Al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Vemos la gracia manifestada de diferentes formas. Cuando Pedro habla de la multiforme gracia de Dios, no quiere decir que haya muchas gracias. La gracia es una sola, y la palabra de Dios nos dice claramente cómo fue revelada a nosotros. ¿Alguien recuerda por ahí lo que dice Juan capítulo 1 versículo 17? Dice: porque la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, usted recuerda ahí en las tablas de la ley en el monte Sinaí, pero la gracia de Dios, pero la verdad de Dios, pero el favor de Dios vino o se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Esa famosa sola gracia
de Martín Lutero, donde decía que la gracia es expresada de muchas maneras, pero como dice el apóstol Pedro, mediante dones que Él repartió como quiso, mediante dones que Él soberanamente repartió. Y es uno de los actos de soberanía más grandes de Dios, hermanos, dar a cada quien lo que Él quiere. El Señor da a quien quiere lo que quiere y porque quiere. Por eso no podemos cuestionar a Dios. Dice el libro de Job: ¿y quién se parará delante de Él y le dirá a Dios, ¿qué haces? Dios, ¿por qué le diste a César eso? ¿Por qué le diste a mi hermana Esmeralda eso? ¿Quién va a cuestionar a Dios? ¿Quién le va a decir, yo quería lo del hermano, yo quería lo de la hermana? Es que yo estaba formado aquí y estaba haciendo méritos porque yo creía lo de Daniela, yo quería que me dieras lo del hermano, yo quería que me dieras lo de la hermana. No podemos estar frustrados por lo que tienen los demás, queriendo enseñar como fulano, cantar como alguien más, predicar como alguien más. Dios ha depositado su gracia de manera multiforme en cada uno de nosotros. ¿Y sabe cómo es multiforme la gracia de Dios? Porque nosotros reconocemos y aún nosotros podemos ver los talentos y los dones que Dios les ha dado. Por eso cuando de repente vemos algún matrimonio en problemas, de repente nosotros nos acordamos de la gracia de Dios y podemos ver la gracia de Dios en algún matrimonio y nos acercamos con ese matrimonio y decimos, ¿puede ir a hablar con esa persona? Porque reconocemos que hay gracia de Dios ahí. Por eso cuando alguien necesita el plan de salvación, vamos luego a buscar hermanos que son buenos para evangelizar. Y le decimos, hermano, pudiera visitar a mi abuelo, a mi padre, pudiera visitar a este familiar. Porque reconocemos que hay un don de Dios ahí. Por eso cuando alguien está enfermo, cuando alguien necesita oración, usted va y busca a alguien que sabe y que reconoce que es un hombre o una mujer de oración, porque la gracia de Dios es multiforme. Dice la palabra que a Daniel le fue dado un espíritu superior para sobresalir de los demás sabios, de los demás astrólogos de toda Babilonia, gente muy preparada. Y él no lo pidió. Daniel no lo pidió, probablemente ni entendía por qué Dios le había dado ese espíritu superior. Él no hizo nada para recibirlo, sin embargo el Señor soberanamente se lo dio. Y por otro lado podemos ver también en el libro de los Hechos a un hombre conocido como Simón el Mago, que al ver los milagros que hacían los apóstoles les ofreció dinero. Usted recuerda esa historia y les dijo, denme también ese poder. ¿Cuánto cuesta ese poder? Díganme cuánto tengo que dar para que cualquier persona que yo imponga mis manos también reciban el Espíritu Santo. A este hombre reconocía la gracia de Dios, pero no sabía el medio por el cual la gracia había sido dada. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, que el favor de Dios se obtiene con dinero. Tal vez nosotros no hemos llegado a tal grado, hermanos, de comprar el favor de Dios, de decir, hermano, me vende unos 200 pesos de santidad, por favor. ¿Dónde venderán la paciencia? Que necesito como un medio kilo de paciencia para pasar esta prueba que estoy atravesando. Tengo algunos frutos del Espíritu, pero me hace falta todavía la mansedumbre. Déjenlo, pido por Mercado Libre. A ver si me llega un paquete con mansedumbre. Dios no trabaja de esa manera. Pero quizá nosotros también en algún momento, hermano, quisimos hacer méritos para que el Señor nos diera algo, como para hacerle manita de puerco a Dios y decirle, Señor, por favor, yo quiero predicar. Señor, por favor, yo también quiero ser maestro. Señor, por favor, dame una voz igual a la de los muchachos. Y queremos influenciar a Dios o tratar de persuadir a Dios para que haga algo que solamente Él soberanamente puede dar como quiere, a quien quiere y porque Él quiere. ¿Se ha preguntado, hermanos, por qué a veces queremos hacer las mismas cosas o hacemos las mismas cosas y el resultado no es igual? Como que queremos aprendernos el caminito de cómo obra el Señor y nos acordamos aquel día que oramos de cierta manera por alguien y la gloria de Dios se manifestó. Y después como que nos queremos aprender la fórmula y decimos, a ver, ese día utilicé esas palabras, le dije al Señor de esta manera, alcé la voz de esta manera, voy a orar otra vez de la misma manera. Y oramos por alguien y queremos repetir la fórmula y a lo mejor ese día no pasó nada. A lo mejor te tocó enseñar algún día y dijiste, no, estos temas son los míos, no, este estilo es el mío.
Voy a repetir la fórmula de aquel día para que la gloria de Dios se vuelva a manifestar, para que la gente se quede asombrada, para que Dios vuelva a hacer lo mismo que hizo aquella vez que me usó. Y queremos venir y hacer lo mismo, y ese día no pasó nada. Y ese día el Señor nos enseñó una lección, porque Dios no está encerrado en un estilo. Si Dios estuviera encerrado en una fórmula, en un estilo, cualquier merolico se pudiera parar delante de todos ustedes. Cualquier persona con un poco de labia, cualquier persona que fuera buena para usar su boca, para usar sus palabras, pudiera venir y deslumbrar a todos y hacer que el Espíritu Santo se derramara y deslumbrara la mente y el corazón de cada uno. Pero Dios no obra de esa manera. No nos podemos aprender el caminito de cómo obra el Señor, porque la gracia de Dios es multiforme y opera de muchas maneras. Imagínese a Moisés, hermano, yéndose a dormir esa noche que levantó su vara y se abrió el mar rojo en dos. Imagínese, a lo mejor no pudo dormir ese día, a lo mejor estaba muy confundido. ¿Qué habrá pasado por su cabeza? Imagínese el impacto de estar frente al mar, estar encerrado entre el ejército del faraón, el mar rojo, con miles y miles de personas que él mismo había sacado por mano de Dios. Y de repente escuchó una voz que le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y alzó su vara, y a través de la vara el poder de Dios se manifestó y las aguas se abrieron en dos. Y de repente ahora trasladamos esa escena a la noche posterior, de repente diciendo Moisés: ¿y qué voy a hacer con esto que el Señor me ha dado? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que veía sus manos, yo creo que veía su vara y decía: o sea, cada que ore el Señor va a abrir el mar, cada que levante mi vara algo va a pasar. ¿Qué voy a hacer con todo esto que Dios me ha dado? Imagínese a Elías, hermanos, llegando a su casa después de haber orado y descendió fuego del cielo, diciendo: ¿En verdad pasó esto? ¿De verdad pasó esto? O sea, cada que quiera yo voy a orar y el Señor va a mandar fuego del cielo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué va a pasar con todo esto que el Señor puso en mis manos? Estos hombres con tanto poder, siendo bendecidos por Dios de una manera impresionante, debían entender, hermanos, que nada era por ellos y que todo lo que pasaba era por el poder de Dios. Porque sería muy fácil para alguien envanecerse. Si nosotros, hermanos, de repente viene ahí a tocar a nuestra puerta el orgullo, la vanidad, la soberbia, porque alguien se sabe 2, 3 versículos, porque alguien se aprendió el plan de salvación, porque alguien oró y alguien recibió a Cristo, porque de repente por la gracia de Dios dimos alguna palabra y el Señor le habló a alguien. Si de repente eso puede venir a tocar a nuestra vida, imagínense con este tipo de personas que oraban y que pasaban cosas sobrenaturales, que el Señor les decía que enseñaran a los demás y las naciones eran cambiadas, eran transformadas. Imagínense lo fácil que pudiera haber sido para ellos empezar a ver por encima del hombro a los demás, sabiendo las cosas impresionantes, las cosas increíbles que Dios hacía a través de ellos. Es por eso que Dios, en su infinita misericordia, los cuidaba, hermanos. Los cuidaba de una manera muy curiosa para que no se perdieran. Por eso Elías no todos los días hacía descender fuego del cielo. De vez en cuando también iba y se metía temeroso a una cueva, llorando y temiendo de una mujer. Por eso Moisés no todos los días abría el mar rojo, hermanos. Había días también que se enojaba y golpeaba cosas. Por eso Dios le dijo: tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué explicación le podemos dar a eso? ¿Qué podemos pensar de esto? Viendo estos ejemplos, hermanos, definitivamente es Dios cuidando a sus hijos. Es Dios diciéndole a Elías: sí, haces descender fuego del cielo, pero también te acobardas frente a una mujer. Era Dios diciéndole a Moisés: eres un gran libertador, haces maravillas, pero también golpeas cosas cuando te enojas. Era el Señor diciéndole al mismo apóstol Pablo: te he revelado tantas verdades, te he usado como ningún otro, pero aquí está un aguijón en tu carne que te va a bofetear y que te va a recordar cada día que mi gracia es suficiente. Y a pesar de que Elías, a pesar de que Moisés, de que Pablo fueron grandes hombres de Dios,
no dejaban de ser eso, y lo hemos dicho muchas veces, hermanos, no dejaban de ser hombres, sujetos a pasiones como nosotros, que cometieron muchos errores igual que nosotros. Es por eso que aquí no exaltamos a ningún hombre, aquí no queremos ser como ningún hombre, aquí no proclamamos nada, aquí exaltamos al único y lo cantamos al único que es digno de alabanza. No exaltamos a Moisés, a Elías y a Pedro, ni a Pablo. Exaltamos al que hizo a Moisés, a Elías y a Pablo. Aquel que fue tentado en todo pero nunca pecó. Aquel que no dijo vayan por ese camino, dijo yo soy el camino. Al único que pudo pararse y decir aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, al que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Aquí adoramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Sabe, hermano? Cuando estaba escuchando a los muchachos del grupo en estos cantos, a mí me encantan las alabanzas que mencionan el nombre de Jesús, que hablan del nombre de Jesús o de Cristo o de Jesucristo. Porque actualmente, hermanos, hay tantas alabanzas que si usted le escucha ya no sabe a quién le están cantando. Ciertamente dicen cosas muy hermosas, ciertamente puede decir pues yo creo que son para Dios, porque todo lo que dice pudiera quedarle a Dios. Pero ya no todos los cantos mencionan el nombre de Jesús, y es tan importante que pronunciemos, que hablemos, que proclamemos el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús pasan muchas cosas. Porque en el nombre de Jesús es cuando hay problemas con el enemigo. ¿Sabe? Usted párese en una plaza, vaya a una estación de radio y hable de Pablo y no va a haber problema. Hable de Mahoma y no va a haber problema. Hable de María y no va a haber problema. Usted puede llegar y decir yo soy cristiano, y la gente lo puede escuchar y decir es que vengo a hablarle del apóstol Pablo, vengo a hablarle de María, vengo a hablarle de Esther, vengo a hablarle de Ruth, vengo a hablarle de Pedro, y la gente no va a tener ningún problema. Pero hay un gran problema cuando decimos vengo a hablar en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, porque es el único nombre en el cual hay salvación. Es el único nombre que hace temblar el infierno. Es el único nombre que Satanás sabe que cuando la gente cree en Jesús, que cuando la gente acepta a Jesús, entonces hay cambios en la vida. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. No se canse de proclamar el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo, hermano. Una de las mayores cosas que podemos hacer para glorificar a Dios de manera personal y también como iglesia es saber cuál es nuestro papel, entender de dónde proviene lo que tenemos y aprender a salir de la escena cuando es el momento de que Dios aparezca. Y esto lo podemos ver muy claramente, hermanos. Cuando fueron con Juan el Bautista, llegaron ahí sus discípulos, porque Juan también tenía discípulos, y llegaron con él y le dijeron, Juan, queremos decirte que no sé si ya sabías, pero Jesús también está bautizando del otro lado del río. Allá del otro lado del Jordán, Jesús también está bautizando. Y eso era una trampa para su orgullo, hermanos. Era una trampa que vinieron y le puso ahí el enemigo. Y él les dijo tranquilamente y claramente, yo les dije que vendría uno más poderoso que yo, al que no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y les dijo, a la verdad, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Una de las mayores virtudes de Juan el Bautista, y mire que tenía muchas. Jesús dijo, de los nacidos de mujer no hay ningún otro como Juan. Él tenía muchas virtudes. Él tenía muchos dones, él tenía muchos talentos, él tenía mucho poder. El Señor había depositado tanto en él, pero una de sus principales cualidades es que él supo entender el momento en el que él tenía que salir de la escena para darle lugar a quien era el verdaderamente importante. Y una de las mayores cosas que nosotros podemos hacer, hermano, es entender cuando nosotros tenemos que hacernos a un lado y dejarle el lugar de privilegio al Señor. Cuando vienen y le dicen, hermana, qué bonito la usa el Señor, y usted dice, momento de salir de la escena, y uno dice,
toda la gloria es para el Señor. Hermanos, qué bonito cantaron. Hermoso están cantando, hermano. No, nomás cuando canta usted y usted entiende, y nosotros debemos entender, es momento de salir de la escena. Todo es por la gracia del Señor, es porque el Señor nos escogió y en su misericordia podemos servirle. Hermano, hermana, qué bonito predicó el día de hoy. Hay que salir de la escena. Yo no soy nada, soy solamente vil y menospreciado, y es por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Yo no dije absolutamente nada, yo no utilicé mis palabras, lo único que hice fue repetir la palabra que ya ha sido revelada, y en su palabra hay poder, y el poder está en el nombre de Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para Él es el reconocimiento, para Él es toda la gloria. Hay que aprender a salir de la escena cuando el Señor se tiene que llevar toda la gloria. Pero sabe, hermano, yo siento como que a veces puede haber pegamento ahí en los zapatos de alguien. Hermano, qué bonito lo usó el Señor. Gracias. Gracias. No. ¿Cómo cree? No es nada. Pues ahí hacemos la lucha, lo que se puede, hermano. Pero qué bueno que fue de bendición, ¿no? Me voy a seguir preparando. Gracias, hermano. Sus palabras me alientan a seguirme preparando. Somos trapos de inmundicia delante del Señor, hermano. No hay nada bueno en nosotros. Nunca me voy a cansar de repetirlo, porque eso es lo que nos recuerda el Espíritu Santo cada día. Delante de Dios, nuestra humanidad, nuestro esfuerzo es trapo de inmundicia, algo despreciable. Lo mucho o lo poco que el Señor haga a través de usted y a través de mí, es todo por obra del Señor, es todo por gracia del Señor. Pero no es fácil reconocer esto. Vamos ahí al segundo punto. Quiero irme acercando al final, hermano. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 24. Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30. Y yo titulé este segundo punto: no hagas lo que te hace feliz, haz lo que glorifique a Dios. No hagas lo que te hace feliz, haz lo que glorifique a Dios. Mateo 25, del 24 al 30, lo voy a leer, me sigue con su vista. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No hagas lo que te hace feliz, haz lo que glorifique a Dios. La mayoría de las parábolas de Jesús tenían que ver con cosas que dejamos de hacer. Recordemos aquel hombre que fue expulsado de un banquete nupcial porque no estaba vestido como apropiadamente. 5 vírgenes fueron excluidas de la fiesta de las bodas porque no tenían aceite en sus lámparas. El rico que no cuidó de su prójimo y fue condenado por ello. Una higuera estéril que no daba fruto y fue maldecida y se secó. Y en esta parábola que leímos, hermanos, este siervo que escondió su talento, lo escondió, lo enterró ahí en lugar de usarlo y negociar con él y multiplicarlo. Y me ponía a pensar, hermanos, uno de los momentos más tensos que pudiera haber para nosotros es cuando nos presentemos delante de la presencia de Dios y nos pregunte: ¿qué hiciste con lo que te di? Cierre un momento sus ojos y imagínese al Señor preguntándole: ¿qué hiciste con lo que te di?
Gustavo, ¿qué hiciste con lo que te di? Reinaldo, ¿qué hiciste con lo que te di? Josué, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿De qué manera usaste lo que puse en tus manos? Ya puedo abrirlos, hermano. Y sabes, se me vinieron un montón de respuestas. ¿Se imagina alguien diciendo: a mí no me diste nada? ¿Cuántos hemos dicho eso alguna vez? Señor, a mí no me diste nada. Le diste a fulano o a sutano, pero a mí no me diste nada. Alguien más diciendo: ¿cómo? ¿Tenía que hacer algo con esto? No sabía que tenía que hacer algo con lo que tú me diste. Alguien más pudiera decir: no, yo vengo enojado, no hice nada con esto porque yo no quería esto, yo quería lo que tenía el hermano o la hermana, por eso no hice nada. Alguien más diciendo: estaba a punto de hacer algo, Señor, te lo prometo, yo ya había dicho que en cuanto se casaran mis hijos, yo ya había dicho que en cuanto comprara mi casa, te prometo, Señor, que yo iba a hacer algo, solo que no me dio tiempo. Esta parábola, hermanos, dice que este hombre escondió su talento en la tierra porque tenía miedo de su Señor, porque era un hombre rudo, era un hombre de mucha autoridad, y dijo: prefiero enterrarlo para que no se me pierda en lugar de hacer algo. Y dice que cuando su Señor llegó, le reclamó por el talento. Él ya había hablado con otras personas anteriormente y ellos sí habían multiplicado su talento, pero a este hombre no multiplicó, lo escondió, simplemente no hizo nada y lo dejó enterrado. Y sabemos cuál fue la sentencia. Le dijo: siervo inútil, siervo malo y negligente. Y dijo: echadlo a las tinieblas de allá afuera, y allá será el lloro y el crujir de dientes. Porque el no saber qué hacer con lo que el Señor nos ha dado, hermano, nos va a llevar a vivir frustrados en el camino de Dios, porque el plan de Dios no se va a cumplir. Usted recuerda la vida de Sansón, cómo él fue consagrado a Dios desde que sus padres recibieron la promesa de su nacimiento. Siendo él ya juez de Israel, el Señor dotándolo de una fuerza sobrenatural, pero tristemente no supo qué hacer con todo el poder que Dios le había dado. Definitivamente el plan de Dios para Sansón no era que muriera ciego, sin ojos, siendo la burla de todos. Adán, un mal administrador, no supo qué hacer con el regalo que Dios le dio, con el privilegio que Dios le dio. Él decidió mal, y hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias de que en el huerto del Edén hubo alguien que no supo administrar todo lo que Dios le había puesto en sus manos. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, hermano, ¿cuántas veces habremos enterrado los talentos que el Señor nos ha dado? ¿Cuántas veces habremos escondido los dones? Por miedo, por vergüenza, por flojera, por lo que usted quiera. Y aunque nosotros no estamos pecando por hacer algo, pecamos porque preferimos no hacer nada, y el Señor va a demandar el talento que nos ha dado. Alguna vez lo dijimos, en las leyes penales, hacer o dejar de hacer puede ser un delito. Y en las leyes de Dios, hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno es pecado. Es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Cuántos sabemos hacer lo bueno? ¿Cuántos sabemos hacer lo bueno? Yo sé que es difícil levantar la mano, porque cada uno de los que estamos en este lugar sabemos hacer lo bueno. Que no lo hagamos es otra cosa. Y si no lo hacemos, estamos en pecado, y el pecado nos separa de la presencia de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Pero hoy por eso el Señor nos está recordando: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿De qué manera vamos a glorificar al Señor personalmente y como iglesia si no estamos haciendo buen uso de los dones y de los talentos que el Señor nos ha dado? Yo quiero terminar con esto, hermano. Hubo dos historias muy parecidas. Estas historias ocurrieron con mucho tiempo de diferencia. Había un problema en Egipto en una, y en otro había un problema en Babilonia. En ambas historias, los reyes de cada nación estaban siendo atormentados por un sueño. En ambas historias había jóvenes hebreos, dos jóvenes hebreos que tenían el don de interpretarlos.
En ambas historias, estos jóvenes fueron llamados al palacio bajo pena de muerte para que lo interpretaran. Y en ambas historias encontramos respuestas muy parecidas. En la primera de ellas, en Egipto, José dijo: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia al faraón. En Babilonia, muchos años después, Daniel dijo: ningún sabio, astrólogo, mago o adivino puede revelar este misterio. Pero hay un Dios en los cielos. Pero hay un Dios en los cielos que puede hacerlo. José y Daniel eran excelentes administradores de la multiforme gracia de Dios. José y Daniel hacen honor a lo que hizo Juan el Bautista: salir de la escena cuando era el momento de que Dios apareciera. Estos dos muchachos habían recibido algo que no merecían, que al Señor le plació dárselos, y cuando tuvieron la oportunidad, diga conmigo: cuando tenga la oportunidad, cuando tenga la oportunidad, no la voy a desaprovechar. Estos muchachos, cuando tuvieron la oportunidad, cuando tenían los reflectores sobre ellos, cuando estaban delante de los reyes más poderosos de sus tiempos, cuando estaba el lugar lleno, cuando habían recibido la palabra del faraón y de Nabucodonosor respectivamente, no perdieron la oportunidad y supieron reconocer el momento. Salieron de la escena y dijeron: esto no es por nosotros, no depende de nosotros, no tenemos ningún mérito, pero hay un Dios en los cielos y Él es el que va a revelar la respuesta, y Él es el que puede hacerlo. Él es el que lo va a hacer. ¿Cómo sabemos, hermanos, que en nuestra vida estamos haciendo buen uso de lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si como iglesia estamos cumpliendo con el primer punto de nuestra visión? ¿Cómo nos damos cuenta? Y la respuesta es cuando estamos cumpliendo el propósito de la gracia. Y el propósito de la gracia es que en todo el nombre del Señor sea glorificado. Este es el propósito de la gracia, que en todo el nombre del Señor sea glorificado. Por eso lo dijimos, hermanos: lo mucho o lo poco que el Señor te haya dado, que el Señor me haya dado, lo mucho o poco que podamos hacer dentro de la obra de Dios es para que Él sea glorificado. Por eso, si usted cuida la puerta allá afuera, es para que el Señor sea glorificado. Si alguien le da clases a los niños, es para que el Señor sea glorificado. Si tienes el privilegio de enseñar a alguien, de tocar un instrumento, es para que el Señor sea glorificado. Si estás allá arriba proyectando, no es para que estés pasando allá el rato, es para que el Señor sea glorificado a través de tu vida. Si tienes el privilegio de predicar su palabra, es para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea glorificado. Lo dijo el apóstol Pedro: de tal manera que en todo, diga conmigo, en todo, dígalo más fuerte, en todo, Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, por favor. Incline su rostro ahí en su lugar. Solamente inclina tu rostro ahí y empieza a hablar con el Señor. Oh Señor, hemos escuchado tu palabra. Hay poder en tu palabra, Señor, porque no es palabra de hombres, porque no son palabras persuasivas. No es una charla motivacional. No estamos en un curso de superación personal. No estamos hablando de cómo ser mejores personas, ni de cómo podemos lograr nuestros sueños. Estamos hablando de una renuncia a nuestra propia vida. Estamos hablando de morir a nosotros mismos. El Señor no te quiere hacer mejor.
Allá el mundo afuera te enseña cómo ser mejor, cómo tratar de ser mejor. Cristo no te quiere hacer mejor. El Señor te quiere hacer nuevo, otra persona totalmente diferente. Dígale: Señor, hazme nuevo. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, enséñame a ser buen administrador de lo que has puesto en mis manos. Perdóname, Señor, porque yo sé hacer lo bueno, porque yo he leído cómo hacer lo bueno, porque tú me has enseñado a hacer lo bueno y muchas veces no lo hago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos enseñes a hacer aquello que glorifique tu nombre, no lo que me hace feliz. Es fácil hacer lo que te hace feliz, pero no siempre lo que te hace feliz te va a llevar a hacer las cosas correctas. Dile: Señor, enséñame a hacer solamente aquello que glorifique tu nombre. Enséñame a hablar de manera que glorifique tu nombre. Enséñame a andar de manera que glorifique tu nombre. Enséñame a servir de manera que glorifique tu nombre. Quita de mí la humanidad, que mengue mi humanidad, y que repose sobre mí el poder de Cristo en mis debilidades, en mis angustias, en las persecuciones. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas ungir a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca las mentes, toca los corazones, quebranta las vidas, Señor, de manera que podamos entender que en todo tú debes de ser glorificado, y que podamos caminar juntos en esta visión como iglesia. Primero que nada, primero que todo, en primer lugar, antes que todo, tenemos que glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre, para eso es la luz que el Señor ha puesto en ti. Para eso brillas para Cristo. Para eso le llamas la atención a otros. No para que te digan qué bonito cantas, qué bonito enseñas, qué bonito predicas, qué bonito hablas. No, no, no. Es para que el nombre del Señor sea glorificado, y que en todo su nombre sea glorificado, alabado, exaltado, reconocido. A Él sea el imperio, a Él sea el honor, a Él sea el mérito, porque Él lo ganó, porque Él luchó por el mérito, porque Él luchó por la victoria y está coronado en gloria y en majestad. Que haya una iglesia que glorifique tu nombre, Señor. Que haya una iglesia que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Y yo te pido, Señor, que esta semilla que ha caído haya caído en buena tierra, Señor.